tuvo que volar, estaba aquí en Perú, en Lima, pero tuvo que regresar a los Estados Unidos de emergencia debido a un problema de salud de su esposa. Entonces, lo que he hecho, yo voy a hacer es tratar de darles mi versión de qué es lo que yo creo, de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la diabetes. Y estoy seguro que todos ustedes están conmigo y que deseamos lo mejor para su esposa y su familia. Entonces quisiera comenzar con un caso. ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, una persona de 48 años de edad que tiene una historia de diabetes gestacional a la edad de 32 y desarrolla diabetes 10 años después, tiene una historia de hipertensión y obesidad, está asintomática, no tiene complicaciones, hace lo mejor que puede, hace ejercicio 20-30 minutos 3 veces por semana, está en metformina, sulfonilureas y no tiene un buen control metabólico, tiene una hemoglobina 1C de 9.4, una glucosa en ayunas de 178, la señora está bien controlada con la presión arterial y toma medicamentos, lisinopril y hidroclorotiazida. Todos han visto a esta persona, ¿no es verdad? Es el combo número 1 de los pacientes que tenemos en la clínica de diabetes. Una persona que toma medicamentos orales, que ha tenido una historia de diabetes de 10 años y que lamentablemente, a pesar de hacer lo que más puede, lo mejor que pueda, tiene un pobre control metabólico. Entonces, las preguntas que yo les propongo a ustedes son: ¿cuál es el target o el objetivo de esta persona a los niveles de glucosa? Y segundo, ¿cuál es el mejor tratamiento para ella después de la metformina y la sulfonilurea, ¿no es verdad? Entonces, con relación al objetivo del tratamiento, al target, a la meta, pues hace poco tiempo era muy fácil, todo el mundo decía una hemoglobina menor de 7 para el ADA, para el ADA, y el Colegio Americano de Medicina decía 6.5, independientemente de quién era, ¿no es verdad? Y hace 3 años el ADA saca un nuevo criterio y dice que esto está mal, que todos debemos de individualizar, porque no es lo mismo tratar a una persona de 70 años que una persona de 30 años, una persona que tiene insuficiencia renal versus no. Entonces cambian las cosas, y más todavía es el hecho de que sabemos que si queremos llegar a una hemoglobina, no sé, de 6.5, 7, no mejoran las complicaciones cardiovasculares ni la sobrevida. Y ayer hablábamos de estos 3 estudios, el ACCORD, el ADVANCE y el VADT, que tratan de disminuir los niveles de glucosa para disminuir la enfermedad cardiovascular. Y lamentablemente esto no ha sido verdad, no pudimos disminuir las complicaciones cardiovasculares. Lo que sí sucede es que con el tratamiento convencional intensivo, si se utiliza insulina, secretagogos de insulinas y como las sulfonilureas, hay un mayor riesgo de hipoglicemia. Y lo más importante de las hipoglicemias es el hecho de que las personas que tienen hipoglicemia, estos son los datos de la CORE, ese estudio de 10.000 personas, que ustedes tienen una mortalidad la cual va de 1 a 4 veces más que las personas que no tienen hipoglicemia. Y las personas que tienen múltiples episodios de hipoglicemia con el tratamiento tienen un riesgo de mortalidad de 2 a 4 veces. Estos estudios han sido repetidos en el ADVANCE y fueron repetidos, más importante todavía, en el estudio de veteranos de los Estados Unidos. Lo que nos indica que no podemos ir a todo el mundo igual. Y yo creo que cuando uno ve a un paciente con diabetes tipo 2, hay 2 cosas importantes. En un lado tenemos la eficacia, ¿no es verdad? Bajar la hemoglobina 1C, que disminuye las enfermedades microvasculares, no las macrovasculares, por lo menos a corto tiempo. Y en el otro lado tenemos lo que se llama safety, la seguridad. Yo creo que en el año 2015 la seguridad sobrepasa la eficacia. No sé si todos están de acuerdo, pero a mí, si me preguntas, si yo quiero una persona que tenga una hemoglobina 1C de 8 sin hipoglicemia o una de 7 con hipoglicemia, yo me quedo con la de 8 sin hipoglicemia, especialmente si hay factores de riesgo. Y esto puede ser controvertido, ¿no es verdad? Pero yo creo que siempre que miramos al paciente hay que verlos efectividad y seguridad.
Entonces la Asociación Americana de Silvio Insuki y compañías publican este trabajo que fue de Ismael Beji, el trabajo de Annals of Internal Medicine hace 3 años, su publicación, y modifica el ADA, para decir que hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero yo creo que las cosas más importantes son 2. Uno es la historia o el riesgo de hipoglicemia, y la otra son la presencia de comorbilidades o complicaciones. Entonces, si una persona tiene historia de hipoglicemia, no podría utilizar o no se debería utilizar ciertos tipos de medicamentos o tratar de evitarlos o usar otros que no producen hipoglicemia, debido a que la hipoglicemia está asociada con un aumento riesgo de muerte, está asociado con problemas cognitivos. Un viejo que desarrolla hipoglicemia tiene una etapa de confusión que puede durar por varios días a varias semanas. Eso es una área de actividad de investigación nuestra muy grande. Una persona que tiene enfermedades crónicas y que tiene ya complicaciones de la diabetes, ya el tren salió de la estación. No vas a prevenir más, ya tiene las complicaciones. Lo que tú tienes que tratar es de que no vengan más complicaciones y posiblemente debería estar entre 7 y 8. Ustedes han visto las nuevas guías y actualmente yo estoy completamente de acuerdo que deberías utilizar metforminas y como segunda línea tienes todas iguales de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. Puedes utilizar sulfonilurías, las TCDs, las DPP4, los inhibidores de transportadores de glucosa, los GLP-1 o la insulina. Entonces, ¿por qué razón son horizontales? Porque tienes que individualizar cada paciente a cómo está, con las complicaciones y el riesgo de hipoglicemia. La Asociación Americana de Diabetes sugiere que si no puedes utilizar metformina, tú puedes utilizar cualquiera de estos agentes de primera elección. Si están de acuerdo, bien, si no, porque son solamente guías o sugerencias, ¿no verdad? La otra cosa es la Asociación Americana de Diabetes dice que si tienes una hemoglobina A1C mayor de 9%, deberías comenzar con 2 medicamentos. 9%, ¿por qué no menos o por qué no más? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 9% de hemoglobina A1C, debería utilizar un solo medicamento, más de uno, más la mayoría de nosotros utilizamos más de uno si es más de 9, pero estas son las guías. Y tercero, si alguien tiene hiperglicemia sintomática o una hemoglobina mayor de 10, deberías utilizar insulina. La Asociación Americana del Colegio de Endocrinos, que yo soy uno de los miembros que escribe esto, dice lo siguiente: ¿por qué 7? ¿Por qué no 6.5? Y lo que ellos tratan de decir, o lo que tratamos de decir, es que 6.5 es ideal para todos. Pero si el riesgo de hipoglicemias o presencia de enfermedades concomitantes o tienes una persona vieja, tiene que ser más de 6.5. Pero ellos dicen lo siguiente: ¿por qué menos de 7? Si tú tienes una persona que tiene una hemoglobina, no sé, de 7.2 y lo pones en metformina, a lo mejor se le baja a 6.5 y está muy bien, ¿no es verdad? Entonces no hay que tratar o de pedir que llegue a 7. O si tienes una persona que es joven, de 30 años de edad, posiblemente él o ella debería tener lo más mínimo de hemoglobina. No sé si lo puedes hacer en una forma safe, ¿no es verdad? Segura. Y ellos, muy interesante esto. Yo escribí la parte de insulina, no tengo nada que hacer con las guías de las pastillas. Espero que se pueda leer desde atrás. Y dice, la hemoglobina A1C menor de 7.5 comenzar con monoterapia, mayor de 7.5 comenzar con dual therapy, con terapia doble. Y ponen lo siguiente: primera, metformina; segundo, GLP-1, GLP-1; tercero, bloqueadores transportadores de glucosa; y cuarto, DPP4. Cuando nos reunimos eso, yo leí esto y dije, esto no puede ser. Pero es un grupo grande de gente del board que escribe esto. Y yo le decía, ¿cómo puede ser que los transportadores de glucosa estén arriba del DPP4? Cuando los DPP4 se han utilizado por 8 años y los transportadores de glucosa por 2 años.
Y la experiencia nos da para hacer el DPP-4. Y la razón que me dieron era de que los transportadores de glucosa, además de mejorar el nivel de glucosa, es más potente que los DPP-4 y produce pérdida de peso. Yo creo que ¿cuál es la línea de estos hipoglucemiantes orales? Nos vamos a reunir ahora en octubre. Creo que va a ser seriamente discutidos con nuevas cosas que están saliendo, con los efectos indeseables o con dudas que tenemos con relación a los SGLT2. Y también el hecho, cuando escribimos las guías anteriores, había esta nebulosidad, era el miedo acerca de la enfermedad cardiovascular de los DPP-4, la cual ha sido aclarada. Entonces, yo creo que son muy parecidos en el sentido. Y la otra cosa que no me explico, como este es un colegio de endocrinos, ponen los GLP-1 arriba de todos. Cuando solamente el 3% de los americanos usa GLP-1 y 20% usa DPP-4. Entonces, ¿por qué razón GLP-1 está arriba? Es porque produce más pérdida de peso, son más potentes, aunque tiene un poco de efectos indeseables. Creo que ahí está la discusión, ¿no es verdad? Y la otra cosa es que si tienes más de 7.5, no esperar, porque el tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes, dicen los del Colegio de Endocrinos, es un treat to failure. Tú tratas, fallas, subes más, fallas y subes. Y hay ciertos datos que sugieren que si combinas medicamentos de entradas, posiblemente tienes mejor outcome a largo tiempo. Y la tercera cosa que es muy diferente del ADA es, si tienes 2 pastillas, no importa lo que sea, dale una más, 3 pastillas. El ADA como que te dice, ándate más a la insulina, pero de todas maneras esa es la discusión que tenemos. Nosotros utilizamos muchísimos 3 medicamentos y generalmente, y yo le presentaré los datos para que ustedes hagan su propia conclusión. Entonces, yo he dividido esta charla en el pasado, el presente, el futuro, cómo comenzar, cómo ajustar las dosis y como una burla, cómo las guías nos pueden ayudar a nosotros. Cuando uno ve las nuevas charlas, hay 8 o 9 defectos de las donde produce la diabetes, ¿no es verdad? Yo creo que eso es para publicación. Y yo creo que hay 2 defectos primordiales en la diabetes tipo 2. Uno es la falta de insulina parcial y el otro es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina puede estar a nivel del hígado, de esta manera el hígado produce un azúcar continuamente durante el día y la noche, porque no responde a la restricción de insulina en la capacidad de frenar la producción de glucosa por el hígado, y una disminución de la captación de periodos periféricos. Los otros defectos son secundarios. Hace 10, 15 años pensábamos que la resistencia a la insulina es lo más importante. Ahora sabemos que es la deficiencia de las células betas el defecto primario de la diabetes tipo 2. No todo el mundo que tiene resistencia a la insulina tiene diabetes. No todo gordo desarrolla diabetes, solamente la mitad, y son resistentes a la insulina. Todo depende cuál es tu capacidad del páncreas en producir insulina y mejorar. Entonces, si tengo estos 2 defectos, por los últimos 50 años, hemos tenido medicamentos que nos ayudan a estos. Hemos tenido las sulfonilureas desde 1954, que aumenta la producción de insulina por el páncreas. Tenemos desde los años 1990 en los Estados Unidos la metformina, que regula la producción, la exagerada producción de glucosa por el hígado. Tenemos las TZDs, que mejora la captación de glucosa a nivel de los músculos. Y por supuesto tenemos este nuevo agente, o que no son tan nuevos, son 8 años de experiencia, que son las incretinas que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cuál es mejor de los medicamentos tradicionales? Todos funcionan, todos funcionan. Si tú ves la disminución de la secreción de la disminución de la hemoglobina 1C con las sulfonilureas comparados con la metformina, es muy parecido. Hay estudios que es muy parecido con las TZDs.
Entonces, ¿por qué razón usamos metformina? Es sencillamente porque safety es más importante que eficacia. Seguridad más importante que eficacia. Si tú ves eficacia y tú ves la metformina, produce una disminución de 1.5% en la mayoría de los estudios, lo mismo que las sulfonilureas, lo mismo que las glinides y lo mismo que las TCDs en algunos estudios. Y la alfa-glucóside, los inhibidores de la alfa-glucóside hacen un poco menos, yo tengo muy poca experiencia. Entonces, esto ha sido el tratamiento convencional. En los siguientes 20-30 minutos yo les presentaré a ustedes mi visión, como yo veo, lo que son estos nuevos agentes de tratamiento, que son las incretinas, que tenemos los DPP4 y las GLP1 y los transportadores de glucosa o los bloqueadores de la glucosa a nivel del túbulo renal. Comencemos con las incretinas. Y hay dos grupos, como hablábamos ayer, uno es las GLP1 y los otros los DPP4. Hay una gama grande de medicamentos en cada uno de ellos. Es interesante que 6 de estos medicamentos compiten por el 3% del mercado. Y hay 5 de ellos, 4 en los Estados Unidos, que compiten por el 20% del mercado, aunque el mercado es tan grande que hay mucha competencia y muy probablemente vamos a tener más en los siguientes años. Ambos, la GLP1 y los DPP4 actúan de la misma manera. Aumentan la secreción de insulina por las células betas del páncreas y disminuye la secreción de glucagón por las células alfas del páncreas. Además tienen otros efectos que los vimos ayer, uno de ellos con vaciamiento del estómago, saciedad, que son cosas importantes para mejorar el control metabólico. Pero los fundamentos en la producción, cómo actúan, es que estos medicamentos aumentan la insulina, o sea, disminuye la insulina, controla la producción de glucosa en el hígado y la captación periférica, y disminuyen el glucagón, que es el que controla la producción de glucosa por el hígado. Comencemos con los GLP-1. Hay muchos en el mercado, y para mí todos son muy parecidos en su eficacia y en el safety, en la seguridad, bien parecidos. Disminuyen la hemoglobina 1C alrededor de 1,5%, indudablemente mucho mejores que los placebos. Y la reducción de hemoglobina 1C viene a donde comienza. Mientras más alto la hemoglobina 1C, vas a tener una reducción mayor de hemoglobina 1C, posiblemente hasta de 2 y 3%. Pero la mayoría de estos exámenes, de estos estudios son con hemoglobinas alrededor de 8 o 9, tienes entre 1 y 1.5% de reducción. Y se pueden utilizar como monoterapia, y como monoterapia tú tienes una disminución, como dije antes, de 0,9 a 1.5. Se pueden utilizar en combinación con otros medicamentos. Y siendo como una monoterapia, además de producir una disminución de hemoglobina 1C, tiene un gran defecto o un gran side effect, o un evento adverso, que es la pérdida de peso. Y no todo el mundo pierde peso, 2/3 partes lo hacen, entre 1 y 3 kilogramos de pérdida de peso. Ustedes ven que la mayor cantidad de los estudios va entre 1 y 4%. Hay algo que es bien claro. El paciente que tiene diabetes es más resistente a perder peso por cualquier tipo de medicamento que ustedes le dan comparados con el no diabético. Si utilizan liraglutida de dosis altas, pierden más peso en los no diabéticos que en los diabéticos. Los medicamentos orales actualmente para pérdida de peso son más efectivos en las personas sin diabetes que en las personas con diabetes. Los diabéticos son más resistentes a perder de peso. Y tienen, cuando usas GLP-1, una disminución de peso de aproximadamente 3 kilos. 3 kilos no suena mucho, ¿no? Bueno, 3 kilos son 2 medidas de tu pantalón. O 2 tallas en un vestido de mujer, ir de 14 a 12. Entonces es indudablemente atractivo el perder
2, 3, 4 kilogramos de peso. Aquí ves en la misma tabla, en el mismo formato, que todos estos estudios hechos demuestran una pérdida de peso en todos. Todos son muy parecidos en este sentido. Hasta hace poco tiempo teníamos la exenatide 2 veces al día y la liraglutide 1 vez por día. Yo creo que el campo se está moviendo a los GLP-1 de acción larga y tienes aquí ahora tenemos la exenatide que se da 1 vez por semana, que comparado con la que se da 2 veces al día es muy parecido. Tienes una mejoría de la hemoglobina C de aproximadamente 1.5% y asociado con una pérdida de peso de 2 a 4 kilogramos de peso. Tienes también la dulaglutide, ¿no? El dulaglutide, el trulicity que se llama, que se da 1 vez por semana y ves que la misma reducción de la hemoglobina 1C, la misma reducción de peso corporal. Entonces, indudablemente, cuando uno ve el estudio de GLP-1 es atractivo. 3% de la gente lo usa, lo toma. ¿Qué acerca de los DPP-4? Y yo creo que esto es una de las terapias más nobles que tenemos para el uso del tratamiento de la diabetes tipo 2. Tenemos 5 que en el mundo entero. En los Estados Unidos no tenemos vildagliptina, ustedes no tienen alogliptina, y la mayoría de los pacientes están tomando o Saxa, Cita o linagliptina. Actúan porque porque estas moléculas bloquean la enzima que se llama DPP-4, y al bloquear la enzima DPP-4, que es la que degrada el GLP-1, ustedes van a tener un aumento significativo de las concentraciones de GLP-1. Aquí esta a la izquierda es la concentración de GLP-1 y aquí es la concentración de glucagón. En las esferas llenas o círculos negros, ustedes ven la concentración de GLP-1 aumenta significativamente, aproximadamente 3 veces más del basal, y disminuye significativamente después de una comida los niveles de glucagón comparados con placebo. Nuevamente, ¿dónde actúan las incretinas? Es en la insulina, en las células betas, glucagón en las células alfa del páncreas. ¿Cuán efectivos son? ¿O es uno mejor que el otro? Entonces, si ustedes ven aquí, ven contra niveles de placebo en monoterapia, los efectos de la alogliptina, el linagliptin, Saxa, Cita y vildagliptin, y más o menos producen una disminución de hemoglobina 1C entre 0.6 a un 1%, dependiendo a dónde tú comiences. Y para mí no creo que haya mucha diferencia entre los unos y los otros. Lo bueno de los DPP-4 es que es oral, tiene muy pocos efectos indeseables y pueden ser utilizados como monoterapia o combinación con diferentes medicamentos. Y se han comparado con todos los medicamentos. Aquí tú los tienes con sulfonilureas en los pacientes tomando metformina, o sea, 2 agentes, y los ves que la disminución es muy parecida. Algunos estudios sugieren que la sulfonilurea es un poquito mejor. La mayoría de los estudios demuestra que los DPP-4 más metformina es igual que la metformina con sulfonilureas, con la excepción de que no tienes hipoglicemia. Puedes utilizarlos como tercer agente. Si tienes alguna persona con metformina, sulfonilureas y no está a gol, puedes tú aumentar y puedes dar también uno de los DPP-4 y tú vas a mejorar la hemoglobina 1C alrededor de 0.6 a 0.7%. Entonces puede ser como monoterapia, terapia dúa, terapia triple. También lo puedes combinar con insulina y están aprobados para el uso de insulinas. Y si tienes una persona que ya tiene una hemoglobina 1C, que comenzó en 9, 10, comenzaste con basal, no ha llegado al límite, o baja basal bolo, significa 4 inyecciones, o pones un DPP-4, para mí no hay duda, manos abajo, es indudablemente el usar un DPP-4 en combinación con insulina
es igual que utilizar un basal bolo en la mayoría de los pacientes. Y si utilizas eso, disminuye las inyecciones y posiblemente disminuye y mejora la calidad de vida. Y produce una disminución de hemoglobina 1C de 0,6 a 0,7. Y tal vez lo más importante, como yo decía, la eficacia es bien, pero más importante es la seguridad. Estos medicamentos por sí solos no producen hipoglucemia, o muy poca hipoglucemia. Pero hay que tener cuidado si pones los DPP-4 en combinación con los insulinos secretagogos o con insulina que aumente el riesgo de hipoglucemia. Entonces, si yo tengo un paciente que está en metformina, sulfonilureas, no llega al objetivo, le voy a poner un DPP-4, yo voy a bajar la dosis de la sulfonilurea, agrego este medicamento y luego puedo subir la dosis de sulfonilurea si fuese necesario. Y lo mismo haría con la insulina, dependiendo del nivel de hemoglobina 1C. Entonces, cuando yo veo los DPP-4, que para mí son un medicamento muy nuevo, es la indicación, lo puedo hacer como monoterapia, combinaciones, puede ser utilizadas con terapia dúo, triple, con insulina basal, y lo mejor es un bajo riesgo de complicaciones, un bajo riesgo de hipoglicemia, y no tiene un aumento de peso como las insulinas y los secretagogos. ¿Qué acerca de este nuevo producto? Y ayer Jaime Davidson habló de los transportadores tubulares de glucosa, los inhibidores de transportadores tubulares de glucosa. Hay 3 en el mercado. Entonces, yo sé que ustedes van a tener EMPA aquí, no sé si tiene CANA o DAPA, pero nosotros lo tenemos los 3, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que yo veo en la parte práctica en mi clínica? Nosotros tenemos 12,000 pacientes con diabetes. Y lo que yo veo es que son terapia oral, 2, una vez al día. Lo puedo tomar a cualquier hora del día, aunque la mayoría de las veces decíamos que tiene que tomar en las mañanas porque produce poliúreas y no vas a estar orinando toda la noche. Entonces, fácil de tomar, son caros, pero ustedes ya saben los mecanismos de acción, como hablaba Jaime ayer, que normalmente la absorción de glucosa, nadie debe tener azúcar en la orina, a no ser que estés embarazada o tengas una deficiencia enzimática de los transportadores de glucosa. Y 90% se hace en el túbulo proximal, el 10% del túbulo distal. Pero una persona no debería tener glucosa. Y posiblemente nadie que tiene, ninguno de nosotros que tiene un azúcar por abajo de 160, 180 va a tener azúcar en la orina. Cuando damos estos inhibidores del transportador de glucosa, bloqueas esta molécula y tú vas a resultar teniendo glucosuria. Simple, ¿no es verdad? Increíblemente el concepto es muy fácil de aceptar. Y esto ha hecho que en los Estados Unidos, en 2 años, del 3 al 5% de los pacientes con diabetes están en este medicamento. Cuando la GLP-1 ha estado en el mercado por 8 años, 3%. Entonces, veamos cuál es mejor, si hay alguna mejoría o alguna preferencia de uno de ellos, qué es lo que ustedes tienen que hacer o cómo yo los veo yo. Entonces, si yo he puesto aquí en esta diapositiva los 3 compuestos, y esto es eficacia o cambio de hemoglobina 1C, y tienes muy parecido a la dosis de placebo, todos a dosis baja, a dosis altas, mucha mejoría. Siempre hay que comenzar con la dosis más baja, para que de esta manera el paciente tenga menos efectos indeseables y acepte el medicamento o y ve si es que necesitas ir a la dosis más alta, ¿verdad? Entonces la CANA es 100 o 300, DAPA 5, 10, EMPA 10 o 25. Debido a que produce calorías o pérdida de calorías o glucosa en la orina, vas a tener una pérdida de peso. Y esta pérdida de peso es muy parecida a lo que producen las GLP-1. Y una terapia oral con estos transportadores, inhibidores transportadores de glucosa, produce una pérdida de peso entre 2 y 4 kilogramos de pérdida de peso. Fantástico, ¿no es verdad? Pero la otra cosa buena es que
puede producir una disminución en la presión arterial. Y esto es debido a la poliuria. Generalmente, y ahora estamos nosotros haciendo unos trabajos para dar DAPA, SAXA, 2 trabajos, uno en insuficiencia cardíaca congestiva, a ver si mejora la insuficiencia cardíaca, estamos dando linagliptina, y otro trabajo con linagliptina para disminución, con EMPA, para disminución de la presión arterial en personas negras. Y lo que vemos es que la presión arterial disminuye entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Esto es bueno, seguro, pero hay esto también que tener cuidado en las personas añosas, en las personas que tienen hipotensión ortostática, y hay que explicarle a esos pacientes que si los ponen en estos medicamentos, esto puede ser un efecto y puede tener problemas. La otra cosa buena de los inhibidores de los transportadores de glucosa es que no produce hipoglicemia por sí solo. Aunque si ustedes lo combinan, igual como hablamos con los DPP-4, los GLP-1, que si lo combinas con insulina secretagogos o con insulinas, aumenta el riesgo de hipoglicemia. Pero en general el riesgo de hipoglicemia usados por sí solos son sumamente bajos. Los inhibidores de los transportadores de glucosa, todos ellos pueden utilizarse como monoterapia o en combinación. Y pueden combinarlos con metformina, con sulfonilureas, con DPP-4 y con insulina. Si los combinas con metformina, tiene una disminución, además del efecto de las metforminas, un efecto sobrecargado de aproximadamente 0.8 a un 1%. Lo puedes combinar con 2 o con terapia triple. Aquí tú lo ves combinados con metformina y sulfonilureas, el mismo concepto, que van entre 0.7 a un 1%, una reducción, además de lo que has tenido con la metformina, las sulfonilureas o con el DPP-4, produce una disminución, further reduction, como llaman los gringos, en la hemoglobina 1C. Lo puedes también combinar con la insulina y esto es una área de mucha investigación, tanto en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Yo creo que en los pacientes con diabetes tipo 1 hay que mantener mucho cuidado porque estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética. Yo creo que en diabetes tipo 2, yo lo uso con insulina. Si es que están con metformina basal, pueden o no estar con DPP-4. Si no están en el COD, dándole esto, tú tienes una disminución de aproximadamente 0.8 a 1.5%. El DPP-4, muy poco efecto adverso. ¿Qué acerca de los efectos indeseables de los inhibidores de los transportadores de glucosa? La incidencia de hipoglicemia es baja. Yo me acuerdo que muchos años atrás, cuando yo era un fellow, veía muchos pacientes con balanitis, hombres. Yo ya no lo veo, muy rara vez tengo una persona con balanitis, pero me acuerdo que había muchos, porque ellos andaban, la gente andaba con hemoglobina, no sé, de 8 o 9, tenía mucha glucosuria. Entonces, si yo tengo un medicamento que produce glucosuria, yo tengo que sentarme y hacer una pregunta si es un hombre. ¿Usted es circuncidado o no? Y si el paciente no tiene circuncisión, tengo que enseñarle o recordarle que la higiene es muy importante y el Señor tiene que jalar la piel del prepucio y hacer una buena limpieza para evitar que el azúcar que está en la orina contamine, porque es un muy buen medio de cultivo para las candidiasis. Y lo mismo para las mujeres. Y si alguien desarrolla y el riesgo de infecciones urinarias o de infecciones micóticas es aproximadamente de un 4 a 6%, con buena educación, yo creo que disminuimos sustancialmente este riesgo. Y si alguien desarrolla esto, terapia tópica o un fluconazol oral, generalmente resuelve el problema y no tienes candidiasis a repetición. La otra cosa es las infecciones urinarias. Este es un tema sumamente difícil porque no ha hecho estudios qué es una infección urinaria en un paciente con diabetes. Mucha gente tiene leucocitos en orina. ¿Cuándo es una real infección? No es un aumento de pielonefritis, es sencillamente aumento de infecciones urinarias con bacteriuria o piuria, que resuelven con tratamientos médicos, pero hay que tener en cuenta, y nosotros siempre hacemos un examen de orina antes de comenzar el medicamento, a ver si ya hay piuria,
Y posiblemente este paciente debe de someterse a tratamiento antes de comenzar este tipo de medicamentos. Y si tienes una próstata grande o una retención urinaria, pues sencillamente tienes un mayor riesgo de infecciones urinarias. ¿Qué otro tipo de adversos? Ya hablamos de la cetoacidosis en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Hay que ver unos pocos estudios en animales, a ver el metabolismo de óseo y calcio, a ver qué es lo que sucede a largo tiempo por los problemas tubulares. Pero aquí estamos. Entonces, si yo veo ahorita, 2 años después que estos medicamentos están en el mercado, yo veo muchas ventajas y también muchos concerns o miedo o temores. Entonces, a ventajas tenemos que actúan rápido, actúan rapidísimo, pocos días, pérdida de peso, bajo riesgo de hipoglicemia, poco de mejoría de presión arterial, no tiene muchos problemas con los lípidos. Poliuria, no hay realmente problemas electrolíticos, bacterias, buena educación del paciente, no hay problemas de malignidad, creo que esto ha sido resuelto, y el problema de cetoacidosis lo utilizas en las personas con diabetes 1 y hay algunos pacientes con diabetes tipo 2. La Asociación Europea acaba de publicar 148 casos de cetoacidosis en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Los americanos han publicado 22 casos de acuerdo al FDA. Entonces, los transportadores de glucosa, muchos efectos buenos. Yo creo que en poco tiempo han llegado a tener una muy buena acogida, especialmente por los médicos primarios. Esto es la evolución y en los últimos 10 años o 20 años hemos tenido de 1 o 2 medicamentos que se utilizaban, ahora tenemos 12. Yo creo que los 3 medicamentos mejores para el tratamiento de la diabetes después de dieta y ejercicio es la metformina de los años 80, 90, el uso de DPP-4 y el uso de los transportadores de glucosa. ¿Qué acerca de las sulfonilureas? Las sulfonilureas son buenas porque son baratas. No son buenas porque producen hipoglicemia y aumento de peso. Y en los pacientes que son admitidos al hospital, tal vez aumento de muerte. Aquí es el uso de metformina en los Estados Unidos. Aproximadamente el 60% está en metformina. Este es el uso de sulfonilureas, que en los años 50 y 60 no teníamos nada más. Se utilizaba en un 60 y más por ciento. Actualmente está alrededor de 25%. Yo creo que esta línea va a continuar bajando y en el futuro no más de 1 de cada 5 estará en sulfonilureas porque tenemos mejores alternativas. Y esas alternativas están en el DPP-4 actualmente aproximadamente un 28 o 25%, creo que es un poco más en Europa, es un poco más aquí en Perú. Porque este medicamento actúa tan bien como las sulfonilureas, sin hipoglicemias. El único problema que tienen es el costo. Sulfonilureas para mí me cuesta $5 al mes. Y si alguien no tiene seguro, es muy difícil usar DPP-4 en los Estados Unidos porque me cuesta 4 o 5 dólares al día. Y los GLP-1 yo creo que lamentablemente no entiendo qué es lo que ha sucedido. Pero son medicamentos excelentes. Pero si después de 8 años de utilizarlos, solamente usa el 3%, no hay un magic bullet, no era una bala mágica. No sé cuál va a ser el futuro de estos medicamentos. Posiblemente continúe en la misma forma. Yo creo que mi último comentario es acerca de qué es lo que las guías nos van a decir. Yo creo que las guías americanas del ADA van a seguir iguales y nos van a decir usa cualquiera de los medicamentos orales al mismo nivel. Yo creo que el ACE va a haber una discusión muy grande. ¿Quién tiene que ser? Metformina de seguro porque es gratis, ¿no? $5 al mes. ¿Quién va segundo o quién va tercero? Entonces hay gente como yo, que yo creo que ustedes pueden leer mi mente y saben que prefiero un DPP-4 que un transportador de glucosa porque es más, producen la misma cosa, el mismo costo, pero tiene un menos de problemas y lo conozco más. Los transportadores de glucosa, los inhibidores de transportadores de glucosa en el túbulo renal, fantásticos medicamentos. No me preocupa la infección urinaria, no me preocupa mucho las infecciones micóticas, yo creo que les va a ir bien.
Ambos los puedo utilizar en combinación, ambos los puedo usar con metformina. ¿Yo utilizo sulfonilureas? Sí, utilizo glimepiride y utilizo glipizide. No he usado glibenclamida o gliburide en los últimos 8 o 10 años, pero son buenos si alguien no tiene el dinero para comprar otras cosas mejores. Yo creo que es injusto que vivamos en un medio en que tu income económico, ¿no es verdad?, y decide qué tipo de medicamentos los puedes hacer. Entonces, creo que en los últimos 5 o 10 años ha sido excelente. Van a haber muy nuevos medicamentos. Vamos a tener GLP-1 orales una vez por semana. Estamos ya en fase 3. Vamos a tener inhibidores de transportadores de glucagón, inhibidores del receptor de glucagón. Entonces, el hígado no produce más azúcares. Vamos a tener una serie de medicamentos combinados. Yo creo que este es un medio muy increíble, exitoso, challenging, ¿no? Un reto para nosotros los diabetólogos, porque tenemos que aprender, y más difícil comunicar a la gente cuál es la mejor forma, y por supuesto cada uno tiene un bias, ¿no? Yo espero que mi presentación no haya tenido, por supuesto no es tan buena como la de Enrique, pero que no haya tenido ningún bias de una u otra forma, y he querido presentarles a ustedes cómo yo los veo. Los medicamentos son así, son muy parecidos, es de ustedes, y la decisión de coger uno o el otro depende del costo, depende de la eficacia y depende de si lo tienen o no lo tienen. Entonces esa es la decisión de ustedes para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Te invitamos a la mesa. Realmente ha sido una charla bastante leccionadora porque es un enfoque absolutamente diferente de cómo abordar el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y yo quisiera iniciar el debate que va a ser probablemente bastante importante por los especialistas que tenemos en el auditorio, haciéndole la siguiente pregunta. Realmente entonces, si el segundo paso después de metformina, según la guía americana, en donde todos están en el mismo nivel para uso y uno los utiliza en función, como bien lo has culminado tu charla, en función al costo, a la seguridad y a que existe en el mercado, si es así, la base digamos, del pensamiento, ¿cómo manejamos las poblaciones especiales? O sea, por ejemplo, sabemos muy bien que los pacientes diabéticos tienen como primera causa de muerte y mortalidad problemas cardiovasculares, tienen problemas renales, son pacientes generalmente que empiezan con la enfermedad, ahora se sabe mucho más en edades avanzadas, por encima de 50 años de edad. Entonces, ¿cómo manejarías, con la misma filosofía, manejarías esas tres poblaciones que estoy mencionando, los pacientes diabéticos con problemas cardiovasculares, con problemas renales, de insuficiencia renal, o los pacientes que tienen edad avanzada, los adultos mayores? Entonces yo creo que el más fácil es edad avanzada, ¿no es verdad? Aunque no tenemos datos, nosotros estamos haciendo un estudio prospectivo randomizado pagado por el ADA y estamos randomizando linagliptine con o sin metformina versus glargina con o sin metformina. En el viejo, muchos de ellos tienen problemas, disminución de la filtración de glomérulo. Si la filtración de glomérulo es menos de 45, en mi hospital no usamos la metformina. Hay ciertos estudios que puedo utilizar hasta 30, pero menos de 45 a mí me da un poco de temor, a no ser que lo pueda controlar seriadamente el paciente. No utilizo mucho las sulfonilureas, porque un estudio que publicamos hace 2 meses en el British Medical Journal, las sulfonilureas tienen una hipoglicemia de 30 a 35% en los viejos. El viejo no sabe cuándo va a comer. Si tú tienes 80 años de edad y hoy día no quieres comer, no comes, pues. Y si tomas sulfonilureas, tienes un riesgo de hipoglicemia. Entonces, si voy a utilizar sulfonilureas en los ancianos, nunca utilizaría gliburide o glibenclamide. Puedo utilizar dosis muy bajas de glipizide o glimepiride con mucho cuidado, pero no es mi elección. En un viejo no utilizo mucho los transportadores de glucosa porque tienen problemas renales, no son tan efectivos en esos pacientes, y hombres tienen
próstatas grandes, tienen más problemas. Mi terapia de elección en las personas viejas es utilizar un DPP-4 con o sin metformina. En lo que tiene insuficiencia renal, depende de la insuficiencia renal, ¿no es verdad? Si tiene una filtración de glomérulo menos de 45, no utilizo metformina de entrada o disminuyo la dosis muchísimo en esos tipos de pacientes. No utilizo sulfonilureas. Puedo utilizar las glipicidas de acción corta, pero tienen un aumento de riesgo de hipoglucemia. De seguro no utilizaría gliburide o glibenclamida de ustedes. Insulina se puede utilizar. Puedes utilizar TCDs en los pacientes que tienen insuficiencia renal y puedes utilizar DPP-4 o GLP-1. Esas son las drogas que tenemos, ¿no es verdad? No hay estudios en pacientes en diálisis. En los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, depende de la enfermedad cardiovascular. Seguro no puedo utilizar, si están en terapia, a no ser que estén bien controlados, metformina es un problema en la fase aguda, pero lo puedo utilizar después. No puedo utilizar TCDs. ¿Puedo utilizar sulfonilurea? Sí, si es que no es isquémico. Entonces, en ese grupo de pacientes, el uso de DPP-4 o SGLT2 estarían bien. Miquel Cosiboro, de Kansas, nosotros estamos participando en este estudio randomizado de 400 pacientes a ver el uso de un inhibidor de transportadores de glucosa en insuficiencia cardíaca congestiva. Igualmente, ¿no? Las guías, dicen los americanos, todos igualitos, pero cada uno tiene, cada persona es diferente, ¿no? La diabetes tipo 2 es tan heterogénea. Y yo creo que es lo que hace bonito cada caso, ¿no? ¿De acuerdo, no? Bueno, lo que diga el auditorio, a ver, los invito a hacer preguntas, por favor. ¿O comentarios? Sí, o comentarios. Doctor Gutiérrez. Ya. Realmente, doctor, es gratificante escucharlo año tras año y ver cómo va evolucionando su pensamiento con respecto al manejo de la diabetes. Ahora encontramos a un doctor Guillermo que nos está dando su riqueza clínica, su práctica diaria, y la estamos asimilando al 100%, y yo le agradezco mucho por su presentación. Cuando usted al final remarca los fármacos más importantes que actualmente disponemos, que serían los principales a elegir, hemos colocado a la metformina, a los inhibidores de DPP-4 y a los inhibidores de los transportadores de SGLT2. Tal vez solo para que no se pierda la óptica, así sea un paciente diabético tipo 2, el otro fármaco que no debemos perder en mente es el tema de la insulina. Y hemos hablado mucho sobre la insulinización temprana, y para una etapa de diabetes, sobre todo de muchos años, la deficiencia de insulina es un factor muy importante y que debería ser considerado siempre como una piedra angular, con el soporte, obviamente, de los fármacos que van a tener diferentes mecanismos en el manejo de la diabetes. Sobre ese pensamiento, quisiera ponerlo en el escenario, ¿no?, de la terapia triple. Y el no considerar en esa terapia triple oral a insulina. De repente, un paciente que tiene terapia doble y está con fracaso terapéutico, deberíamos realmente sí o sí, sobre todo un paciente de larga data, considerar el uso de insulina, y de repente la terapia triple, estar reservándola para un tipo de paciente especial, como ya se ha estado tratando de dilucidar, que pueden haber poblaciones especiales que de repente por un rechazo a las inyecciones pudiera no querer usar insulina, porque estamos hablando de un paciente que ya tiene muchos años de enfermedad y probablemente niveles altos de hemoglobina glicosilada. Quisiera un comentario suyo respecto a la terapia triple oral pura y el lugar que pudiera tener, en qué momento realmente deberíamos usar insulina en un paciente diabético tipo 2 que viene fracasando dentro de su manejo. Yo 100% seguro que yo uso, el 58% de los pacientes que nosotros vemos en la clínica están en insulina, 58%. Por supuesto es una clínica de especialidad, entonces más de la mitad está en insulina. ¿Cuándo yo utilizo insulina? ¿No? ¿Verdad? Toda persona que es sintomático. ¿Por qué? Porque si pones en pastillas, tienes un 30% de la gente no responde a pastillas, porque está glutóxico.
Entonces yo como especialista o como médico no puedo darme el lujo de fallar en 30% de la gente. Entonces si alguien tiene síntomas de hiperglicemia, tiene hiperglicemia significativa, lo pongo en insulina porque la insulina sé que me va a responder el paciente, ¿no es verdad? Entonces, y después lo puedo cambiar a medicamentos orales o puedo combinar la insulina con medicamentos orales. Entonces, eso es claro para mí. La otra cosa es cuando yo utilizo una pastilla, 2 pastillas, 3 pastillas antes de ir a insulina. Entonces, como tú dices, estoy de acuerdo, duración de la enfermedad, si es más de 10, 15 años, tiendo a irme a la insulina más rápidamente. ¿Cuán grande es la hemoglobina 1C del paciente? ¿Cuán alta es? Si es mayor de 9, me voy a ir rápidamente a la insulina, si es posible, con duración de diabetes. La presencia de síntomas importantes y el costo. Yo puedo utilizar NPH en las noches y me cuesta $16 la botella, que generalmente me ayuda por un mes, mientras los otros medicamentos me cuestan $200 y $300 al mes. Entonces, si el paciente tiene dinero o no tiene dinero, depende de cómo está, yo lo utilizo. Si puedo utilizar NPH o la glargina o el Deramir, yo creo que son muy parecidos. Creo que la glargina y el Deramir tienen un poquito menos de hipoglicemia, pero siempre lo utilizo conjuntamente. Tenemos muchos pacientes, nuestra número 1 de insulina es la glargina, ahora vamos a utilizar Deramir en mi hospital, y segundo es el NPH. Yo creo que la insulina está bien. En esta charla de hoy yo me había preocupado de hablar más que nada, por cuestiones de tiempo, del uso de los medicamentos orales y cómo estos medicamentos orales, dando una visión imparcial acerca de los beneficios y las consecuencias de ellos. Pero estoy de acuerdo, la insulina es mi amante de muchos años. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Sobre el manejo de los pacientes de 80 años y más, estamos viendo que la esperanza de vida ha subido, tenemos pacientes de 80, 90 años, hasta 100, pero básicamente pacientes de 80 a más. ¿Cuál es su mejor indicación y experiencia en estos pacientes para usar esta combinación de metformina con DPP-4 y insulina con alguno de ellos, insulina más metformina, insulina más DPP-4 o los tres, teniendo en cuenta que la función renal de ellos por su edad misma ya está venida menos y lo que no comen, ¿no? Mira, gracias. Nosotros estamos, por los últimos 4 años, 5 años, hemos estado haciendo muchísimos estudios en los viejos. Y porque yo creo que es una área virgen de hacer investigación. Entonces, cosas que yo he aprendido. Si tú llegas a tener 80 años, posiblemente no eres gordísimo. El promedio de masa corporal de una persona de 80 años es de 27, 28 en los Estados Unidos. Si tú tienes una masa corporal de 34, 35, no llegas a tener 80 años. Entonces, eres viejo, tienes resistencia a la insulina del viejo, pero no eres tan gordo, eres menos resistente a la insulina. La segunda cosa es la frecuencia de insuficiencia renal. Aproximadamente una filtración de glomérulo menos de 60 está presente en más de la mitad de las personas después de los 80 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los medicamentos que usa. Tercero, el viejo nunca come de mucho. ¿Cuándo has visto a tu abuelo yendo y repitiendo 2 veces la comida? Nunca. El viejo no repite, muy rara vez. Y es muy selectivo y el viejo tiene problemas de gusto. Entonces muy probablemente el viejo no come tanto, no tiene esos excesos de comida como lo tiene. Y los que están en instituciones tienen problemas cognitivos. Y al tener problemas cognitivos, pues hoy puedes comer y mañana no puedes comer, hoy día comiste solamente el postre. Aunque muchos comen dobles y se engordan de viejo porque se olvidan de ya comieron y comen a cada rato. Entonces el problema fundamental que yo le veo y hemos visto en nuestros estudios es que el viejo tiene hipoglicemia más frecuente. Y si tienes demencia, el riesgo de hipoglicemia se duplica y las personas que tienen hipoglicemia, nosotros publicamos esto, tienen más idas a la emergencia y tienen más muerte. Entonces el vivo es bien especial para mí. Yo creo que la seguridad es más importante que la eficacia. Y yo creo que todas las personas mayores de 60, 70, 60 es jovencito, yo acabo de cumplir 60,
70 a 90 años de edad, posiblemente una hemoglobina entre 7,5 y 8,5 sea más que suficiente para la mayoría de la gente. Nuevamente, yo creo, te digo, tenemos ahorita 88 pacientes, 86, 88 pacientes de 150, que esperamos terminar el estudio para diciembre del próximo año, y vamos a saber si es que la combinación de DPP4 con o sin metformina es igual o mejor que la glargina con o sin metformina. Doctor Braz, cardioendocrinólogo. Gracias. Segundo. Gracias, Guillermo. Excelente tu presentación, muy elegante como de costumbre. Pero yo mañana tengo el honor de dictar una conferencia por una grata invitación de la sociedad. Tuvo que volar, estaba aquí en Perú, en Lima, pero tuvo que regresar a los Estados Unidos de emergencia debido a un problema de salud de su esposa. Entonces, lo que he hecho, yo voy a hacer es tratar de darles mi versión de qué es lo que yo creo, de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la diabetes. Y estoy seguro que todos ustedes están conmigo y que deseamos lo mejor para su esposa y su familia. Entonces quisiera comenzar con un caso. ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, una persona de 48 años de edad que tiene una historia de diabetes gestacional a la edad de 32 y desarrolla diabetes 10 años después, tiene una historia de hipertensión y obesidad, está asintomática, no tiene complicaciones, hace lo mejor que puede, hace ejercicio 20, 30 minutos, 3 veces por semana, está en metformina, sulfonilureas y no tiene un buen control metabólico, tiene una hemoglobina 1C de 9.4, una glucosa en ayunas de 178, la señora está bien controlada con la presión arterial y toma medicamentos, lisinopril y hidroclorotiazida. Todos han visto a esta persona, ¿no es verdad? Es el combo número 1 de los pacientes que tenemos en la clínica de diabetes. Una persona que toma medicamentos orales, que ha tenido una historia de diabetes de 10 años y que lamentablemente, a pesar de hacer lo que más puede, lo mejor que pueda, tiene un pobre control metabólico. Entonces las preguntas que yo les propongo a ustedes son: ¿cuál es el target o el objetivo de esta persona a los niveles de glucosa? Y segundo, ¿cuál es el mejor tratamiento para ella después de la metformina y la sulfonilurea, ¿no es verdad? Entonces, con relación al objetivo del tratamiento, al target, a la meta, pues hace poco tiempo era muy fácil, todo el mundo decía una hemoglobina menor de 7 para el ADA, para el ADA, y la del Colegio de Endocrinos, que yo soy uno de los miembros que escribe esto, dice lo siguiente: ¿por qué 7? ¿Por qué no 6.5? Y lo que ellos tratan de decir, o lo que tratamos de decir, es que 6.5 es ideal para todos. Pero si el riesgo de hipoglicemias o presencia de enfermedades concomitantes o tienes una persona vieja, tiene que ser más de 6.5. Pero ellos dicen lo siguiente: ¿por qué menos de 7? Si tú tienes una persona que tiene una hemoglobina, no sé, de 7.2 y lo pones en metformina, a lo mejor se le baja a 6.5 y está muy bien, ¿no es verdad? Entonces no hay que tratar o de pedir que llegue a 7. O si tienes una persona que es joven, de 30 años de edad, posiblemente él o ella debería tener lo más mínimo de hemoglobina. No sé si lo puedes hacer en una forma safe, ¿no es verdad? Segura. Y ellos, muy interesante esto. Yo escribí la parte de insulina, no tengo nada que hacer con las guías de las pastillas. Espero que se pueda leer desde atrás. Y dice: la hemoglobina 1C menor de 7.5 comenzar con monoterapia, mayor de 7.5 comenzar con dual therapy, con terapia doble. Y ponen lo siguiente: primera, metformina; segundo, GLP-1, GLP-1; tercero, bloqueadores transportadores de glucosa; y cuarto, DPP4. Cuando nos reunimos eso, yo leí esto y dije: esto no puede ser. Entonces, pero es un grupo grande de gente del board que escribe esto. Y yo le decía: ¿cómo puede ser que los transportadores de glucosa estén arriba del DPP4? Cuando los DPP4 se han utilizado por 8 años y los transportadores de glucosa por 2 años. Y la experiencia a un paciente con diabetes tipo 2, hay 2 cosas importantes. En un lado tenemos la eficacia, ¿no es verdad? Bajar la hemoglobina 1C
que disminuye las enfermedades microvasculares, no las macrovasculares, por lo menos a corto tiempo. Y en el otro lado tenemos lo que se llama safety, la seguridad. Yo creo que en el año 2015 la seguridad sobrepasa la eficacia. No sé si todos están de acuerdo, pero a mí, si me preguntas, si yo quiero una persona que tenga una hemoglobina 1C de 8 sin hipoglicemia, o una de 7 con hipoglicemia, yo me quedo con la de 8 sin hipoglicemia, especialmente si hay factores de riesgo. Y esto puede ser controvertido, ¿no es verdad? Pero yo creo que siempre que miramos al paciente hay que verlos efectividad y seguridad. Entonces la Asociación Americana y Silvio Insuki y compañías publican este trabajo que fue de Ismael Beigi en el trabajo de Lana Cementerio Medicine hace 3 años, su publicación, y modifica el ADA, para decir que hay que tomar en cuenta muchas cosas, pero yo creo que las cosas más importantes son 2. Uno es la historia o el riesgo de hipoglicemia, y la otra son la presencia de comorbilidades o complicaciones. Entonces, si una persona tiene historia de hipoglicemia, no podría utilizar o no se debería utilizar ciertos tipos de medicamentos o tratar de evitarlos o usar otros que no producen hipoglicemia. Debido a que la hipoglicemia está asociada con un aumento riesgo de muerte, está asociado con problemas cognitivos. Un viejo que desarrolla hipoglicemia tiene una etapa de confusión. El Colegio Americano de Medicina decía 6.5, independientemente de quién era, ¿no es verdad? Y hace 3 años el ADA saca un nuevo criterio y dice que esto está mal, que todos debemos de individualizar, porque no es lo mismo tratar a una persona de 70 años que una persona de 30 años, una persona que tiene insuficiencia renal versus no. Entonces cambian las cosas, y más todavía es el hecho de que sabemos que si queremos llegar a una hemoglobina 1C de 6.5, 7, no mejoran las complicaciones cardiovasculares ni la sobrevida. Y ayer hablábamos de estos 3 estudios, el ACCORD, el ADVANCE y el VADT, que tratan de disminuir los niveles de glucosa para disminuir la enfermedad cardiovascular. Y lamentablemente esto no ha sido verdad, no pudimos disminuir las complicaciones cardiovasculares. Lo que sí sucede es que con el tratamiento convencional intensivo, si se utiliza insulina, secretagogos de insulinas y como las sulfonilureas, hay un mayor riesgo de hipoglicemia. Y lo más importante de las hipoglicemias es el hecho de que las personas que tienen hipoglicemia, estos son los datos de la CORE, ese estudio de 10.000 personas, que ustedes tienen una mortalidad la cual va de 1 a 4 veces más que las personas que no tienen hipoglicemia. Y las personas que tienen múltiples episodios de hipoglicemia con el tratamiento tienen un riesgo de mortalidad de 2 a 4 veces. Estos estudios han sido repetidos en el ADVANCE y fueron repetidos, más importante todavía, en el estudio de veteranos de los Estados Unidos. Lo que nos indica que no podemos ir a todo el mundo igual. Y yo creo que cuando uno ve que puede durar por varios días a varias semanas, eso es una área de actividad de investigación nuestra muy grande. Una persona que tiene enfermedades crónicas y que tiene ya complicaciones de la diabetes, ya el tren salió de la estación. No vas a prevenir más, ya tienes las complicaciones. Lo que tú tienes que tratar es de que no vengan más complicaciones y posiblemente debería estar entre 7 y 8. Ustedes han visto las nuevas guías y actualmente yo estoy completamente de acuerdo que deberías utilizar metforminas y como segunda línea tienes todas iguales de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes. Puedes utilizar sulfonilureas, las TCDs, las DPP4, los inhibidores de transportadores de glucosa, los GLP-1 o la insulina. Entonces, ¿por qué razón son horizontales? Porque tienes que individualizar cada paciente a cómo está, con las complicaciones y el riesgo de hipoglicemia.
La Asociación Americana de Diabetes sugiere que si no puedes utilizar metformina, tú puedes utilizar cualquiera de estos agentes de primera elección. Si están de acuerdo, bien, si no, porque son solamente guías o sugerencias, ¿no es verdad? La otra cosa, la Asociación Americana de Diabetes dice que si tienes una hemoglobina A1C mayor de 9%, deberías comenzar con 2 medicamentos. 9%, ¿por qué no menos o por qué no más? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 9% de hemoglobina A1C, debería utilizar un solo medicamento, más de uno, más la mayoría de nosotros utilizamos más de uno si es más de 9, pero estas son las guías. Y tercero, si alguien tiene hiperglicemia sintomática o una hemoglobina mayor de 10, deberías utilizar insulina. La Asociación Americana